Muy buenos días, esperamos todos se encuentren muy bien el día de hoy. Primero agradecerles el tiempo que nos brindan el día de hoy al participar en nuestro evento. Esperamos que toda la información que les vayamos a compartir sea de bastante provecho y logremos aportarle un poco más a sus conocimientos. Bueno, hoy nos van a estar acompañando mis compañeros Luis Guzmán, Héctor Cuba y Eric Cruz en la presentación. Hoy nos van a estar hablando un poco sobre Azure Function. Bueno, como esta solución nos ayuda un poco a poder ejecutar funciones de código sin eso requerir un servidor y sin tener eso nos ayuda a no tener que preocuparnos tal vez por el mantenimiento o actualizaciones, todo eso que requieren los servidores. Entonces, es una solución que nos puede ayudar bastante. Eso para también aplicaciones que tengan dentro de sus organizaciones, etcétera. Cualquier duda o consulta que también tengan durante la presentación, va a estar habilitada la parte de Q&A para que ahí puedan hacernos sus consultas y en el transcurso de la presentación las estaremos contestando para que ahí lo tengan en cuenta y puedan hacernos las consultas que requieran, ¿verdad? Entonces, bueno, ya podemos tal vez ir dando inicio, Luis, Héctor, para la presentación. Muchas gracias, Sofía. Sí, efectivamente, como comenta Sofía, al día de hoy vamos a hablar sobre cómo conectar servicios con Azure Function. Entonces, Sofía es un producto de Microsoft que me permite crear una solución sin servidor. Yo subo el código o genero un proyecto donde me concentro simplemente en funciones que me generan respuestas. Esto es lo comúnmente que se llama el API REST. La idea de hoy, Azure Function, es presentarle una agenda. Esta agenda nos va a complementar este conocimiento que teníamos sobre lo que es el Azure Function. Esta agenda son varios puntos que vamos a tratar el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar lo que es Azure Function como tal, explicar un poco el concepto de Azure Function, cómo se distribuye el servicio o cómo se implementa el servicio tal vez en Azure, los disparadores y los enlaces que me permiten a mí utilizar ya la función. Por ejemplo, el equipo, en este caso va a ser Luis Guzmán, que nos va a dar la presentación, ha hecho ejemplos, ¿verdad? Donde utiliza herramientas como Postman, también utiliza PowerShell, el curl, donde generalmente con unas pequeñas líneas de código, algún conocimiento de lo que es el tema de REST API, puedes hacer funciones y puedes hacer depuraciones. Entonces siempre, generalmente, no hace peticiones, ya sea de tipo GET, tipo POST, PUT, PATCH, etc. Esas uno las configura dentro de lo que sería el entorno de desarrollo o lo que nosotros vamos a trabajar. Hay algo muy importante también, es que algunas funciones tienen algún tiempo de ejecución por defecto. No puedo cambiar eso. Entonces, cuando ya el tiempo de ejecución de un proceso dura mucho, ahora entonces el concepto de un request normal que se hace esperando una respuesta, ahora se maneja de una forma diferente utilizando el durable function. Por ejemplo, yo hago el request o hago la petición, él dura un tiempo específico, da una respuesta, pero no es la respuesta, sino es un token o algo que me permite decir, mira, consúltame un tiempo después a esperar que la función termine o que la función finalice. Obviamente, si nosotros tenemos servicios de grandes cantidades de datos, no vamos a esperar que algunos procesos que se hace tratamiento de datos, por ejemplo, alguna actualización, alguna actualización de fechas, algún campo, incluso si es de tipo JSON, me permite a mí hacerlo de forma rápida. Entonces, este tipo de durable function me permiten hacer esta ejecución, background, por decirlo así, lo voy ejecutando de una forma paralela, mientras que yo vuelvo a consultar el estatus de esa tarea. Otros serían los usos comunes de integración. ¿Cómo lo podemos integrar? Bueno, prácticamente yo siempre vendo Azure Function como un bridge, como un puente. Un puente de comunicación de un servicio A a un servicio B. Entonces, esos puentes, obviamente, él tiene que configurarse para que tenga conectividad en ambos extremos y, obviamente, la seguridad que va a existir entre ambos puntos. Entonces, no es simplemente un puente entre A y B. Yo puedo conectarlo a muchas fuentes de datos y conectarlo a muchos otros servicios que necesitan esta información que este bridge me permite conectar. Por ejemplo, puedo conectar servicios que están en las premisas, base de datos, SQL, MySQL, lo que ustedes tengan en las premisas, hago una especie de conector híbrido
que me permita conectarse al Azure Function y el Azure Function desplegar en la web toda esa información que tenemos. Eso es un ejemplo de todas las partes útiles de integración. La seguridad, importantísimo. Por ejemplo, yo puedo crear servicios que vienen autenticados a través de un token que tiene vencimiento, que se puede refrescar. Por ejemplo, en tema de suscripciones, puedes crear suscripciones a través de tokens, por decirlo así. Que obviamente tienes que tener un manage de suscripciones, donde generalmente generas tokens y los tokens los configuras dentro del portal y si un servicio que estás brindando a un cliente tercero, por ejemplo, si tiene el token o la llave pública, él puede consultar el servicio. Una vez que se venza, ya no tiene acceso al servicio. También pudiera hacerse con Active Directory. Una persona que está dentro de una organización o está dentro de un rol de guest dentro de nuestra organización del Active Directory también pudiera conectarse a esos servicios. Los planes de hospedaje, muy interesante esta parte porque es la parte del cobro que Microsoft nos va a hacer a nosotros. Entonces, acá se les va a explicar un poco cómo funciona el tema de la escalabilidad y cómo yo puedo configurar mis distintas instancias dependiendo de la necesidad que yo tenga del servicio que ocupe. Las buenas prácticas, nosotros como proveedores de Microsoft o partners de Microsoft, generalmente no obligamos al cliente a hacer una forma como nosotros lo hacemos, simplemente recomendamos algunas acciones en base a la experiencia que hemos tenido con el producto, en base a las aplicaciones que hemos hecho. Hemos dado cuenta que hay ciertos parámetros que respetar dentro de la aplicación como tal, y nosotros lo colocamos como una buena práctica. De último, tendríamos ya lo que sería el caso de uso. Acá Don Luis nos presentaría un ejemplo muy básico de cómo se puede utilizar Azure Function y de hecho les pudiera dar algún tipo de idea de cómo pueden implementarlo en alguna necesidad que ustedes tengan en el área, ya sea de información de datos, procesamiento de datos, y toda esta parte de peticiones REST y API que tal vez nosotros necesitaríamos incluso hasta migrar a ciertas aplicaciones que generalmente son un poco más tediosas a la hora de poderle modificar o actualizar algunos procesos. Entonces, Azure Function me permite a mí hacer este tipo de migraciones y mantener el sistema, los más viejos que tengamos, simplemente a validar si permite peticiones HTTP, que me imagino que sí. Y obviamente el tema de las peticiones, si es PostGet y el tema de seguridad. Entonces, prácticamente esta es la agenda del día de hoy. Yo le voy a dar el pase a don Luis Guzmán para que les comente a ustedes ya de fondo cómo funciona esta herramienta y si es de utilidad para ustedes. Entonces, muy buenos días. Adelante, don Luis Guzmán. Hola, muy buenos días. ¿Ahí me escuchas bien? Todo bien, don Luis. Perfecto, muchas gracias por esa introducción. Muy buenos días a todos. El día de hoy, como comenta Héctor, vamos a ver lo que es Azure Function como servicio, como plataforma, como servicio, en lo que es la gama, la gran gama de servicios que nos proporciona Azure. Pues hoy vamos a ver lo que es Azure Functions. Antes de comenzar, cabe mencionar que Azure Function es un servicio muy extenso. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, lamentablemente por temas de tiempo, va a ser un resumen de lo más importante que vamos a poder mencionar de Azure Function, de este servicio en este rango de tiempo. Entonces, no se queden con solo lo que les vamos a mencionar aquí, sino que vayan a terminar de esta sesión, vayan a echarle un ojo a lo que es todo el servicio de Azure Function, investiguen, vean un poco más de lo que es, para que se queden con una mejor idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dicho esto, vamos a seguir con lo que es en nuestra agenda, ¿qué es Azure Function? Ok, si nos vamos a lo que es a la documentación de Microsoft, Microsoft nos dice que, citándolos a ellos, que es un servicio en la nube disponible bajo demanda, que nos proporciona toda infraestructura y recursos continuamente actualizados necesarios para ejecutar nuestras aplicaciones. Nosotros nos deberíamos enfocar solamente en nuestro código
en un lenguaje en el que dominemos o que seamos más productivos para nosotros. Y en teoría, Azure Function se encarga del resto. Lo que podemos hacer en Azure Functions son como por ejemplo crear API webs, responder a cambios en las bases de datos, procesar flujos de IoT, administrar colas de mensajes, enviar notificaciones y muchas cosas más. Azure Function, como les mencionaba antes, es una solución estilo PaaS, plataforma como servicio. Esto quiere decir que es una solución serverless. No necesitamos ni implementar ni mantener servidores. Esto lo que nos permite básicamente es escribir menos código, mantener menos infraestructura, perdón, y sobre todo, lo más importante, ahorro de costos, que esto es algo que vamos a ver más adelante, según lo que vimos en nuestra agenda. Como les decía hace unos segundos, en lugar de preocuparnos por implementar y mantener servidores, la infraestructura de la nube, en este caso de Azure, nos va a proporcionar todos los recursos siempre actualizados y siempre necesarios para mantener nuestras aplicaciones en funcionamiento. Ahora, ¿de dónde sale la idea de Azure Function? ¿Ok? Muy seguido o a menudo construimos sistemas para reaccionar ante alguna serie de eventos críticos, por decirlo de alguna manera. Sea que estemos creando una API web, respondiendo a cambios de base de datos, flujos de IoT, etcétera, lo que les decía antes. Cada aplicación necesita ejecutar algún código a medida que ocurren estos eventos críticos. Entonces, Azure Function viene a ser esa herramienta para satisfacer esta necesidad que les comentaba. Azure Function lo que nos da, lo que nos proporciona es esa computación bajo demanda de dos maneras muy importantes, por mencionar algunas. Primero, nos permite implementar nuestra lógica de nuestro sistema en bloques de código fáciles y disponibles, ¿ok? Estos bloques de código se denominan muy fácilmente como funciones. Azure Function, funciones. Se pueden ejecutar diferentes funciones en cualquier momento que necesitemos responder a estos eventos críticos que mencionaba. Más adelante vamos a ver cómo es que funciona ese tipo de funciones y cómo es que se ejecutan. Y en segundo lugar, a medida que aumentan nuestras solicitudes, a medida de que nuestro Azure Function se está ejecutando, Azure Function satisface lo que es la demanda con tantos recursos e instancias de funciones como sea necesario. Pero solo eso sí, mientras sea necesario. A medida que caen las solicitudes, a medida que se está ejecutando nuestro Azure Function, los recursos adicionales y las instancias de las aplicaciones se eliminan automáticamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nuestro Azure Function es altamente consumido por cientos o miles de personas, Azure Functions va a darnos lo que son recursos adicionales e instancias adicionales para que no sufra demasiado al ejecutarse todas estas peticiones. Cuando él cree que ya no hay mucha demanda, entonces automáticamente elimina esos recursos adicionales para que vuelva a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿de dónde vienen o de dónde provienen todos los recursos? Bueno, Azure Function proporciona tantos o tan pocos recursos como sea necesario para satisfacer las demandas, esas peticiones de nuestra aplicación.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, entonces podríamos decir que en teoría proporcionar recursos bajo demanda es la esencia, es lo que Azure Function es, ¿ok? Es la esencia prácticamente de lo que es el concepto de serverless. Siguiendo un poco con el tema de Azure Functions y lo que tiene como características, proseguimos a lo que sería lo que es disparadores y enlaces, ¿ok? ¿Qué son disparadores? ¿Qué son enlaces? Lo vamos a ver. Simple. Los disparadores, pues evidentemente, como su propio nombre indica, hacen que se ejecute una función. Es el inicio, el disparador, ¿ok? Un disparador se define como se invoca una función y una función siempre debe tener exactamente un disparador. Estos disparadores tienen datos asociados que a menudo se proporcionan como la carga útil de nuestra función. La vinculación a una función, por decirlo de alguna manera, es una forma de conectar declarativamente otro recurso a la función. Entonces aquí viene lo que es el concepto de los enlaces. Los enlaces se pueden conectar como enlaces de entrada o en este caso inputs, enlaces de salida, outputs o ambos también. Estos enlaces son nada más y nada menos que los parámetros de la función. Para los que estemos o para los que estén familiarizados con conceptos de programación, este concepto de parámetros se les va a hacer muy familiar. Para los que no, es simplemente como los requisitos para que nuestra función pueda funcionar, pues se pueda disparar, ¿ok? Podemos mezclar y combinar diferentes tipos de fijaciones para satisfacer lo que son nuestras necesidades. Los enlaces, a pesar de que podemos agregar muchísimos tipos de enlaces, son opcionales. Y en nuestra función podemos tener uno o varios, o simplemente no tener enlaces de entrada y o salida. Tanto los disparadores como los enlaces nos permiten evitar el acceso de codificación fija en lo que es el hard coding, ¿ok? A otros servicios. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Digamos que nuestra función recibe datos. En este caso puede ser el contenido de una cola o el contenido para una notificación en lo que son los parámetros de nuestra función. Nuestra función procede a lo que es enviar los datos para crear lo que es el mensaje o la notificación utilizando el valor de retorno de nuestra función, es decir, nuestros parámetros. Así es como funciona lo que son los enlaces. En resumen, Azure Function nos admite estos disparadores que son una forma de iniciar la ejecución de nuestro código. Y los enlaces, también referidos como bindings en algunas documentaciones, son formas de simplificar la codificación de los datos de entrada y de salida. Sin embargo, cabe mencionar que Azure Function puede tener diversas plantillas para crear nuestras funciones en Azure, como puede ser algunas de las que vemos aquí en la imagen, en la parte izquierda, que son los tipos de triggers o disparadores que algunos de ellos, ¿verdad? Que Azure Function nos proporciona como plantillas. En primer lugar, podríamos mencionar, puede ser el más común de todos, que es
HTTP trigger o HTTP trigger, que lo que hace es desencadenar la ejecución de código mediante una petición HTTP. Es decir, es un web service, un API web, un API REST, como quieran llamarlo. Simplemente tenemos un URL, el cual realizamos una petición, sea tipo un post, get o el que definamos. Luego tenemos otro tipo de disparador, que es el de tiempo o timer, que como su propio nombre indica en su traducción, ejecutan la ejecución de código basándose en un horario predefinido. Si tenemos una tarea o algún proceso que queramos que se ejecute bajo cierto tiempo en un periodo específico, podríamos hacerlo con este tipo de disparador. Tenemos otro tipo de disparador, ahora un poco más relacionado a lo que es un producto como tal o un servicio, que es el Cosmos DB Trigger. Esto lo que hace es que procesa documentos de Azure Cosmos DB cuando se añaden o actualizan en colecciones de una base de datos de dicho tipo, de Cosmos DB. Tenemos otro, también de otro tipo de servicio, que es el de Queue Trigger, que se asocia más a lo que es el servicio de Azure Storage Account. Y lo que hace es que responde a los mensajes cuando llega a una cola de este servicio de Storage Account. También podemos mencionar los triggers de Event Grid, Event Hub y Service Bus, que también son muy comunes. En el caso de Event Grid Trigger, pues sencillamente responde a eventos entregados a una suscripción en Azure Event Grid. Es muy, muy sencillo. Igualmente, en la parte de Event Hub, que funciona de la misma manera. Service Bus Queue es otro tipo de disparador donde responde también a eventos que escuchan mensajes que se colocan en las colas de mensajes de lo que es Azure Service Bus. Y en fin, ok, tenemos también un montón de disparadores que podríamos utilizar. Solamente les mencionamos algunos más comunes utilizados. En todos estos functions, disparadores y enlaces también podemos desarrollarlos no solo en lo que es nuestro portal de Azure, ¿ok? También tenemos la posibilidad de poder desarrollar o crear todas estas funciones en nuestro ambiente de desarrollo, llámese Visual Studio, Visual Studio Code, también en lo que es líneas de comandos CLI, o propiamente si no queremos utilizar o no tenemos un ambiente de desarrollo robusto como puede ser Visual Studio o algún tipo otro de programa, también podríamos utilizarlo desde el mismo portal como mencionaba antes. Ok, un punto importante a mencionar también y que muchas veces queda separado es el tema del Durable Function. Es un tipo de función, ¿ok? Separada de lo que es las funciones convencionales de disparadores, ¿ok? Vamos a explicar un poco porque a mi parecer me parece más útil de lo que podría ser y que no se menciona mucho. Se pasa mucho en el olvido y no, la verdad no entiendo por qué. Vámonos a lo que es la definición de durable function, o en este caso lo que Microsoft nos dice que es a durable function. Durable functions es una extensión, por así decirlo, ¿ok? Ya les mencionaba que es como un tipo
de función adicional a lo que es el servicio de Azure Function. Lo que hace es que nos permite escribir funciones con estado en un entorno serverless. Muy, muy importante. Unas funciones con estado en un entorno serverless. A diferencia de lo que son las Azure Function convencionales, que son sin estado, ¿ok? Y nos permite prácticamente definir flujos de trabajo en nuestro código. Con estado en un nuevo tipo de función llamada orquestadora, función orquestadora. ¿Qué características podría tener este tipo de function, este durable function? Bueno, ya les acabo de decir una. Definir, por ejemplo, los flujos de trabajo en nuestro código. Podemos llamar otras funciones de forma sincrónica y asincrónica. Las salidas de las funciones pueden guardarse, ¿ok? en variables o en algún lugar y proceder a hacer un proceso con esas variables que se guardan. Otra característica puede ser que comprueban automáticamente nuestro progreso cada vez que la función espera. Recordemos que Durable Function es una función con estado. Este estado local nunca se pierde si en algún caso el proceso se recicla. Por poner un ejemplo y para dejar esto un poco más claro, ¿ok? Acá tenemos dos imágenes, ¿ok? En la imagen superior podríamos generar un flujo de trabajo en el que fuéramos encadenando distintas funciones en base a ciertos eventos relacionados, ¿ok? Puede ser con escritura en base de datos o algún proceso que ustedes piensen por ahí. Lo que se conoce como este encadenamiento o encadenado, como quieran decirle, se llama function chaining, que es un tipo de patrón que, por decirlo de alguna manera, de ejecución de una secuencia de funciones en un orden determinado. A menudo, o muchas veces, la salida de una función también la necesitamos en la entrada de otra función. Y de esa manera tenemos nuestro ejemplo, nuestro proceso, perdón, aquí en el ejemplo que podríamos explicar en nuestra primera imagen. Pero en la segunda, a diferencia de la primera, también podríamos ejecutar otro tipo de durable function con múltiples funciones en paralelo. Para, no sé, acelerar el procesado de los procesos del mismo, o esperar a que terminen todas las partes para continuar con otro flujo, o simplemente necesitamos hacer ese tipo de proceso. Estos dos ejemplos son parte de lo que es Durable Function. Sin embargo, como les mencionaba al principio, tiene muchos más tipos de ejemplos. No solo estos dos, tiene muchos más. Yo les invito a que entren a la página de Microsoft, a la documentación de lo que es Durable Function, y se adentren a lo que es Durable Function, saber qué es, cómo funciona, para que vean cómo es que pueden satisfacer sus necesidades de una manera muy, muy sencilla. Nuestro siguiente tema en lo que es nuestra agenda, como les mencionaba Héctor al principio, son los usos comunes y las integraciones con las que podemos utilizar Azure Function. Entre los casos más comunes, los casos de uso más comunes de Azure Function, podríamos mencionar varios. Por ejemplo,
recordatorios, notificaciones, tareas, mensajes programados. Podríamos utilizar lo que son los triggers o los disparadores de tiempo, procesamiento de archivos, por ejemplo, o de datos o flujos de datos también, ejecuciones, muy importante estos puntos, ejecuciones de tareas, de copias de seguridad en segundo plano, ¿ok? Muchas ocasiones Azure Function actúa como un demonio, como las famosas aplicaciones demonio que se ejecutan en segundo plano. También podremos hacer lo que son, si tenemos alguna lógica de negocio un poco compleja o que tenemos que generarla de alguna manera por aparte de nuestros sistemas, podríamos utilizar Azure Function de manera de que ejecute esos tipos de cálculos en un Azure Function, pues. Y también lo más importante es que muchas veces Azure Function actúa como un reemplazo o una opción a elegir para lo que son APIs webs, tanto ligeras como robustas. Entonces aquí tenemos lo que son nuestros usos más comunes, casos de usos más comunes de lo que es Azure Function. En lo que es nuestra parte de integraciones, prácticamente cualquier servicio de Azure, ya sea con el uso de SDKs disponibles en lo que es el código como tal, librerías, DLLs, plugins, prácticamente todo lo podríamos utilizar en lo que es Azure Function. También podríamos utilizar API REST, no hay ningún problema. O si en algún caso no tenemos algún producto disponible, también podríamos utilizar lo que es la ayuda o el apoyo de otras herramientas, llámese por ejemplo un Logic Apps, un Power Automate, lo que hace es unir ciertos servicios para para lograr lo que es nuestro proceso. En este caso, por ejemplo, un Azure Functions, podríamos ligarlo a un Logic Apps, que es una herramienta para realizar flujos de trabajo, ligarlo a lo que es Azure Functions, y de alguna manera podríamos utilizar lo que son servicios como Facebook, como Google, SQL o cualquier producto de la suite de Office 365. Por supuesto, también tenemos, como les acabo de mencionar, cualquier otro servicio de Office 365 por medio de todos sus SDKs que están disponibles siempre en lo que es la documentación del propio Microsoft. Y no solo eso, también tenemos la posibilidad de realizar integraciones de terceros, llámese Twitter, llámese Amazon, Oracle, Facebook, etcétera, etcétera, como vemos aquí en la presentación. Más adelante, en el caso de uso que tenemos en nuestra agenda, vamos a ver un poco de cómo implementar este tipo de integraciones. Tema importante, también muy extenso, pero que vamos a ver una pincelada nada más, y es la seguridad. En cuanto a seguridad, hay muchísimo que mencionar. Sobre todo, también existe mucha información en blogs, en documentación de Microsoft. Sin embargo, solo mencionaremos algunos puntos muy importantes, dicho sea de paso.
En muchos sentidos, podríamos decir que la planificación del desarrollo, la implementación y el funcionamiento seguros de nuestras aplicaciones o en este caso de funciones serverless es muy similar a la que cualquier aplicación basada en web o alojada en la nube en lo que es el sentido de nuestra seguridad es muy similar, ¿ok? Y prácticamente en cualquier caso, sea que en nuestras aplicaciones web o estas funciones serverless tengamos que aplicar ciertos tipos de estrategia de seguridad, ¿ok? Son maneras muy similares. Evidentemente, en nuestro caso, que es Azure Function, hay algunas de estas estrategias o estas características, como quieran llamarlo, que nos asegura esta seguridad, ¿ok? Microsoft, en lo que es su documentación, nos incita o nos recomienda hacer algún tipo de acciones en cuanto a seguridad respecta. Cuando utilizamos, ¿qué debemos hacer? Los errores más comunes, ¿verdad? Buenas prácticas, que también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay varios puntos que debemos mencionar. Cuando utilizamos Azure Function, Microsoft nos asegura varios puntos. Por ejemplo, los recursos de nuestra aplicación van a estar siempre protegidos de los recursos de Azure de otros clientes, ¿ok? Nuestros recursos van a ser al fin y al cabo como una burbuja en el cual solo nosotros vamos a poder acceder. Ni siquiera el propio Microsoft o Azure van a tener poder dentro de esa burbuja. Mencionábamos antes en la definición de Azure Function que el software que se utiliza e incluso el hardware también que se utiliza en lo que son este servicio de PaaS se actualizan regularmente, ¿ok? Esto, una de las explicaciones de por qué pasa esto tan regularmente es para, evidentemente, aparte de los muchos trabajos que Microsoft analiza, también son para abordar vulnerabilidades descubiertas, sean recientes o sean un poco más antiguas. Otra característica sería que la comunicación de nuestros secretos, llámense en llaves, claves o cadenas de texto, connection strings, también como se les conoce, entre nuestra aplicación y otros recursos de Azure, como por ejemplo una base de datos de SQL o de MySQL o de Postgres, siempre permanecen dentro de Azure y no cruzan ningún límite de red. ¿Okay? Esa comunicación entre secretos, entre secretos de nuestra aplicación y otros recursos siempre pasa por Azure, que no cruza ningún límite de red, siempre se cifran cuando se almacenan y es una manera de mantener lo que es ese tipo de seguridad en lo que es nuestra comunicación de cadenas de texto o cadenas de conexión, ¿verdad? Toda la comunicación a través de nuestras funciones de Azure Function, de conectividad, de App Service o por ejemplo una conexión híbrida, si es que lo necesitamos, siempre está cifrada. Es algo que nos asegura el propio Microsoft. Y aparte de las actualizaciones que se hacen regularmente de software que mencionábamos antes, también hay una gestión de amenazas 24/7, que lo que hacen es proteger la infraestructura,
para evitar lo que son ataques con denegación de servicio distribuida, como el DDoS, el MITM, por ejemplo, intermediario. Algunas otras amenazas también están por ahí, malware y algún tipo de virus. Entonces estos puntos serían los que Microsoft, cuando utilizamos Azure Function, nos aseguran que se cumplen. En esa parte de seguridad no deberíamos preocuparnos mucho. Ahora, Microsoft nos asegura esos puntos, sin embargo, nosotros también tenemos una responsabilidad al registrar y de alguna manera monitorear lo que es nuestro servicio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una forma de detectar ataques es a través del propio monitoreo de nuestra actividad en el Azure Function y más que todo sobre el análisis de esos registros. Azure Function tiene implementado una integración muy simple con lo que es un servicio llamado Application Insights. Este servicio lo que hace es recopilar datos de registro, de rendimiento y de errores. ¿Okay? Detecta automáticamente anomalías de rendimiento e incluye potentes herramientas de análisis, ¿ok? Podríamos mencionar de esa manera, para apoyar o de alguna manera ayudar a diagnosticar lo que son esos problemas, comprender cómo se utilizan nuestras funciones. Otro servicio que podríamos utilizar para lo que es monitoreo es el conocido como Azure Monitor, ¿ok? Su propio nombre no esconde mucho, el cual nos permite consolidar los registros de nuestra aplicación con los eventos del sistema para facilitar ese análisis que andamos buscando. Y adicional, para la detección de amenazas y automatización tenemos otro servicio que también podríamos utilizar, un poco más, podríamos decirlo, a nivel empresarial, o digamos que así es como muchas veces Microsoft lo define. ¿Qué es lo que hace? Transmitir lo que son nuestros registros y eventos en un espacio de trabajo aislado, llamado Logs Analytics. Y a su vez, este Log Analytics también podríamos utilizarlo igualmente con lo que es otro servicio como Microsoft Sentinel, ¿ok? Aquí tenemos varias opciones para lo que es el registro y monitoreo, para cumplir con nuestra responsabilidad de tener cuidada nuestro Azure Function. Un punto interesante en lo que es el tema de la seguridad es que cuando creamos un recurso de Azure Function de forma predefinida o predeterminada, cuando nos queremos conectar, o los clientes o nuestras aplicaciones se quieran conectar a lo que son los endpoints de nuestras funciones mediante HTTP, lo podemos hacer de las dos maneras. ¿A qué me refiero con eso? Podemos hacerlo desde nuestro endpoint de HTTP y también de HTTPS. Muy importante, hay una gran diferencia. Evidentemente una menos segura que la otra. Y acá es recomendable que todo proceso se redirija de lo que es el HTTP hacia el HTTPS. Esto, como les decía, no está configurado de manera predefinida, por lo que una vez que nosotros creamos ese Azure Function, el recurso en Azure de este servicio Function, debemos hacer esa configuración para mantener lo que es nuestra seguridad o mejorarla. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esta configuración? ¿Qué importa si
si nos conectamos a nuestros endpoints HTTP o HTTPS. Bueno, muy sencillo, HTTPS, a diferencia del HTTP, nos proporciona utilizar, por ejemplo, el protocolo SSL o TLS. Lo que hace es proporcionarnos una conexión segura, principalmente, ¿verdad? Encriptada y sobre todo autenticada. Entonces es un punto muy importante. Otro punto, siguiendo con este tema de la seguridad, es utilizar llaves de accesos o claves, como quieran llamarle, con nuestras funciones. Muchas veces las funciones nos permiten usar claves de seguridad para dificultar el acceso. A menos, eso sí, que el nivel de acceso se establezca como anónimo, que eso es algo que vamos a ver un poco más adelante en nuestro caso de uso. Pero como medida de seguridad, siempre es recomendable que todas las solicitudes deban incluir una clave de acceso en un parámetro, por ejemplo, un token de seguridad, una autenticación por medio de algún usuario, alguna cuenta específica, no simplemente dejar el endpoint y que simplemente se consulte. Entonces Azure Function lo que hace es proporcionarnos esas claves directamente desde el portal, las cuales podemos resetear o reiniciar en cualquier momento para acceder a nuestras funciones o a nuestros endpoints, como quieran llamarlo. ¿Okay? Un punto adicional, punto también muy importante, es habilitar lo que es la autenticación y la autorización. Ya que mencionábamos eso antes, es muy importante darle esa autenticación, esa autorización. Azure Function, también como un servicio de lo que es el largo catálogo de Azure, no se queda afuera, sino que también podemos implementarlo utilizando Azure Active Directory para autenticarnos y también con otros tipos de proveedores de identidad para autenticarnos, llámese Google, llámese Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Este tipo de tip o recomendación es, digamos, una de las reglas que tenemos que personalizar para nuestras funciones, ¿ok? Un tipo de estrategia que siempre lo vamos a ver como recomendación en cualquier documentación de Microsoft. Otro punto también sería el uso de Azure API Management, ¿ok? Para lo que es la autenticación de solicitudes, sin en caso que no queramos hacer algún tipo de implementación con Azure Active Directory. En este caso, lo que es el APIM o el API Azure Management, lo que hace es que nos proporciona una variedad de opciones de seguridad de API, ¿ok? De nuestras solicitudes, de nuestras peticiones entrantes, ¿ok? Todo esto siempre desde un portal. Eso sí, Azure App Management es un servicio que tenemos que implementar, es un servicio adicional. En cambio, si simplemente hacemos una integración con Azure Active Directory u otro tipo de proveedor, ya aquí nada más sería lo que es Azure Function y nuestro proveedor. En el caso de que utilicemos API Management, sería el Azure Function, el API Management y nuestro proveedor. Ya serían aquí ya 3 servicios adicionales. Otro punto que también está
dentro de nuestra plataforma como servicio. En este caso puede ser Azure Function, Azure App Service, etcétera, etcétera. Es el uso de el conocido CORS, ¿ok? La restricción de acceso. Para los que no conocen o no están familiarizados con este término de CORS, es en su traducción como el uso compartido de recursos de origen cruzado. Y es una forma de permitir que nuestras aplicaciones, sean web o sean APIs, que se pueden ejecutar en otro dominio, realizando solicitudes a otro tipo de endpoints. Muchas veces, cuando utilizamos algunos servicios, vamos a tener este mensaje de error en el cual nos va a decir que nuestro acceso está restringido a cierto tipo de endpoints al cual podríamos estar consumiendo. Dentro del portal de Azure, en el apartado de Azure Functions, también podríamos configurar este tipo de acceso para que solo se comunique con los servicios que tenemos que realizar. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos nuestro Azure Functions y queremos que solo se comunique con una aplicación web, lo que tenemos que hacer es definir, configurar esa aplicación que se va a conectar con nuestro Azure Function en este apartado de CORS para que solamente pueda conectarse a esa aplicación nada más. ¿Okay? Si intentamos conectarnos a otra aplicación, pues simplemente nos dirá que no es posible. Por último, y para terminar, un punto muy importante es establecer cuotas de uso. ¿Okay? Azure Functions tiene esta peculiaridad de que podemos establecer una cuota de uso en nuestras funciones que se ejecutan, eso sí, en un plan de consumo, que lo vamos a ver más adelante. Y podemos establecer un límite diario de megabytes o de gigas por segundo en la ejecución total de nuestras funciones. Lo que va a hacer este tipo de cuotas es detenerse cuando se alcanza ese límite que establecemos, lo que hace que no solo reduzcamos los costos considerablemente, sino que nos ayuda a potenciar, mitigar lo que es el código malicioso que tal vez se pueda ejecutar en nuestras funciones. Muy importante también para lo que es lo de los costos que les decía antes. Siguiendo ahora con nuestro siguiente punto de nuestra agenda, vamos a ver lo que es planes de hospedaje. En este caso, lo que respecta a los costos. Cabe mencionar que en este apartado, Azure es probable que en el futuro haga muchos cambios sobre este tipo de hospedaje, entonces puede que agregue planes o quite planes, que es muy común que se hagan este tipo de cambios. Así que cabe mencionar que esta información que les vamos a proporcionar respecta a lo que es a día de hoy, ¿ok? Y es lo que vamos a poder ver cuando creamos o cuando nos llegue lo que es el cobro de nuestros servicios. Planes de hospedaje. Tenemos distintos planes de hospedajes y sobre todo posibilidades de escalado a la hora de configurar nuestras Azure Functions.
Eso sí, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Vamos a mencionarlas muy por encima. Pero en teoría, en concepto, lo que tenemos son estos tres tipos de planes, ¿ok? Primero tenemos el plan de consumo, que lo que nos permite es escalar de forma automática. Ya les decía antes que al inicio, en la definición de Azure Function, muchas veces Azure Function, cuando detecta que hay una carga crítica en el servicio, lo que hace es aumentar requerimientos o recursos para que se mantenga la buena actividad y el buen rendimiento. Y cuando no hay una carga exhaustiva, pues elimina sus recursos adicionales y se devuelve, por decirlo de alguna manera, lo que es el estado original. En este caso, este plan de consumo es exactamente lo que hace ese escalado automático. Sin embargo, lo que hace diferente a este plan es que nos va a permitir también pagar solo por el tiempo de procesamiento de nuestro Azure Function. Es decir, solo vamos a consumir, o mejor dicho, solo vamos a pagar lo que se consume de nuestro Azure Function. No tenemos que estar apagando, encendiendo o ningún tipo de procesado adicional. Simplemente lo que usamos, lo pagamos. Eso sí, hay ciertos tipos de características. Cabe mencionar que una de ellas es que este plan tiene un cierto tiempo de demora, un cold start que le llama Microsoft. Perdón, este tipo de funciones o este tipo de tiempo de demora más bien hace que exista un breve momento en el que es posible que nuestras funciones tarden un cierto tiempo en ejecutarse, más que todo sobre las funciones que no han sido llamadas en los últimos minutos. Por lo que dependiendo del escenario que estemos manejando, pues este plan de consumo se adaptará o no se adaptará a nuestras necesidades. Otra consideración es que tiene una limitación importante y es el tiempo de ejecución, que es de 5 minutos máximo. Es decir, si tenemos un proceso muy largo de más de 5 minutos, este plan no se adaptará en lo que necesitamos, sino que podríamos optar por nuestro siguiente plan, que sería el plan Premium. Al igual que el plan de consumo, este plan Premium escala de forma automática. Eso sí, ya no tenemos un cold start y se ejecuta sin ningún tipo de retraso. A diferencia del plan de consumo, las instancias que se crean automáticamente tienen un mejor rendimiento, evidentemente, y el tiempo de ejecución de las funciones ya no son de 5 minutos, sino que pueden ser hasta 30 minutos. Luego tenemos otro plan, nuestro último plan por mencionar, que es plan dedicado. Este plan dedicado está más que todo dirigido a lo que son los App Service Plan, ¿ok? Siguiendo la política de precios de los App Service. Es interesante en casos de escenarios de ejecuciones prolongadas, más que todo, en las que no vamos a hacer un uso de Azure Durable Function o para tener un escalado y un control de costes sin sorpresas, por decirlo de alguna manera. Este plan dedicado es, como les decía, ligado a un App Service Plan. Si tenemos un App Service,
tenemos que crear un App Service Plan, y este App Service Plan está ligado también a su vez a un tier, por decirlo de alguna manera. Este tier puede ser un plan básico, un plan estándar, un plan premium, dependiendo de el App Service que tengamos. Y con Azure Function podemos ligar ese App Service Plan para que hostee nuestro Azure Function. Muy fácil, o no muy fácil, sino que muy útil para cuando queremos reciclar o reutilizar este tipo de recursos. Muchas veces pasa que tenemos ahí recursos que estamos utilizando con otras herramientas y no sabemos que esos mismos recursos pueden ser reutilizados por otras herramientas. En este caso, el plan dedicado entra en ese tipo de servicios reutilizables. Para más información sobre este tipo de planes de hospedaje, yo les recomiendo entren a lo que es la documentación, que hay muchísima información sobre planes de hospedaje, sus características, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y sobre todo los costes, ¿ok? Pueden también ayudar con lo que es la calculadora de Azure, de Azure como tal. Y si en algún caso necesitan ayuda, pues ITQS también les puede asesorar en ese tipo de tareas. Al final de la sesión estaré compartiendo un link directo de lo que es estos planes de hospedaje en la página de Microsoft, ¿ok? Siguiendo ahora, cabe mencionar un punto que también es muy olvidado, al igual que el Durable Function que les mencionaba antes, y son las buenas prácticas. Hay ciertos puntos que tenemos que mencionar y que muchas veces también no son mencionados. Entonces, uno de ellos lo acabamos de ver y son los planes. ¿Cómo o cuál sería la buena práctica? Bueno, eligiendo nuestro plan de alojamiento correcto. No solo es crear nuestro Azure Function, darle un plan y ya. No, tenemos que analizar sobre todo lo que tiene un efecto crítico sobre el rendimiento, la confiabilidad y el costo. ¿Ok? Tenemos que analizar, por ejemplo, cuántas veces va a ser utilizada nuestro Azure Function, qué tan crítico es ese Azure Function para nuestros procesos y cuál va a ser nuestro plan adecuado a ese tipo de proceso. Básicamente el plan de hospedaje o de alojamiento que elijamos va a determinar ciertos tipos de comportamientos, como por ejemplo, yo ya les explicaba antes, el escalado. Es escalado que funciona, perdón, en demanda, y sobre todo cómo se administra esa asignación de recursos adicionales o de instancias. Recordemos, un plan de consumo lo hace, no tiene un buen rendimiento, sin embargo, un plan premium también lo hace, sin embargo, tiene un excelente rendimiento. Va a depender también mucho del análisis que hagamos de nuestro proceso o flujo de trabajo o lo que sea que queramos hacer con Azure Function. Un comportamiento también es qué tipo de recursos van a estar disponibles cada vez que se escala esas características a demanda. ¿Ok? Y sobre todo, dependiendo también de nuestro plan, vamos a tener cierto tipo
o compatibilidad con funciones avanzadas. Un ejemplo puede ser un Azure Virtual Network, un Azure Hybrid Connect. Hay cierto tipo de planes que se nos va a hacer más fácil utilizar algunos otros servicios que utilizando otro tipo de planes, ¿ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo muy utilizado acá en nuestra empresa. Con el plan dedicado, Azure Function tiene la posibilidad de usar lo que es el Azure Hybrid Connect, que lo que hace es conectarnos nuestro Azure Function a servidores locales que no tenemos con una IP pública para poder consumirlos, perdón. Bueno, con el plan dedicado podemos hacer ese tipo de configuración sin ningún tipo de problema, que por ejemplo utilizando un plan de consumo que tal vez se pueda hacer, sin embargo es más complicado de configurar. Otra buena práctica es organizar nuestras funciones. Como parte de nuestra solución es probable que desarrollemos y publiquemos varias funciones. Estas funciones a menudo se combinan en una sola aplicación de funciones. Eso es algo que veremos más adelante. Pero también pueden ejecutarse en aplicaciones de funciones separadas. En algunos planes de alojamiento, como por ejemplo el Premium y el dedicado, en varias aplicaciones de funciones también pueden compartir los mismos recursos si se ejecutan en el mismo plan. Muy interesante esa parte, hay que tenerla en cuenta. La forma en la que agrupemos nuestras funciones va a poder afectar lo que es el rendimiento, el escalado, la configuración, la implementación y la seguridad de toda la solución en general, ¿ok? En otro punto, también muy importante, es algo que mencionamos antes, implícitamente y explícitamente, es el diseño de la seguridad o diseño para la seguridad. Evidentemente se considera mejor durante la fase de planificación implementar la seguridad, no después de que las funciones estén listas para funcionar. Muy importante y es algo que ya mencionamos antes, ¿ok? Otro punto que también hemos mencionado es la supervisión eficaz. Azure Function, a pesar de que es un buen producto, también puede ser vulnerable a cierto tipo de ataques o malware o algún tipo de peligro en cuanto a lo que es seguridad. Sin embargo, como lo vimos ya en lo que es el apartado de la agenda de seguridad, tenemos la posibilidad de utilizar servicios como Application Insights, Azure Monitor, Log Analytics, todo eso para monitorear o analizar o simplemente supervisar la ejecución de nuestras funciones y seguimientos de nuestros códigos, de nuestros procesos, etcétera, etcétera. Entonces, buena práctica, supervisar eficazmente nuestras funciones, ya sea de manera un poco más manual o utilizando servicios como pueden ser esos Application Insights, Monitor, Log Analytics o incluso Sentinel también. Por último, evitar también que nuestras funciones sean de ejecución un poco prolongada. Las funciones más que todo un poco más complejas o grandes y de ejecución un poco largas pueden causar problemas, problemas inesperados sobre todo, de tiempo de espera.
Entonces, lo que es más recomendable es utilizar estas funciones que son un poco más complejas de una ejecución prolongada, utilizar las funciones durable, las durable functions que les mencionaba al inicio. Una función puede volverse un poco grande, no sé, debido a muchas dependencias. Por ejemplo, si utilizamos Node.js, ¿ok? Que es un lenguaje que es compatible con Azure Functions. Este tipo de lenguaje, Node.js, realiza importación de dependencias que pueden causar lo que son tiempos de carga mayores y evidentemente resultan en tiempos de espera inesperados, ¿ok? Estas dependencias de este lenguaje en específico de Node.js se cargan tanto explícitamente como implícitamente. Y no importa si estemos utilizando un solo módulo, un solo plugin. Puede que este plugin o este módulo cargue sus propios módulos adicionales. Entonces, como recomendación, tratemos de evitar ese tipo de carga adicional. Siempre que sea posible, refactorizar funciones grandes en conjuntos de funciones más pequeños. Ya sea que funcionen juntos, devuelvan algunas respuestas o simplemente que las queramos dividir. Un tipo de solución a estos, evidentemente ya lo mencionamos en Durable Function, con los ejemplos de el chaining, del encadenado, o de la ejecución paralela. Y por último, para terminar este segmento de información, consideremos también utilizar estrategias de control de versiones, ¿verdad? Sea con un DevOps, un Git, o algún tipo de servicio como por ejemplo Azure API Management, para no perder ese tipo de control. También recordemos que Azure Function también es un tipo de proyecto de código, como lo podría ser una aplicación web, una aplicación móvil, y que también podríamos implementarlo con estrategias de control de versiones. Ahora, en nuestra parte de nuestra agenda vamos a ver un poco lo que es el caso de uso. Perdón, en este caso tenemos un pequeño ejemplo, el cual estuvimos desarrollando sobre todo para mostrar lo que es la integración de lo que es Azure Function con otros servicios. Como vemos aquí en nuestra imagen, nuestra idea fue crear una aplicación web publicada en un app service del propio Azure, que nuestra lógica de negocio sea ejecutada por Azure Function con diversas funciones que vamos a ver un poco más adelante, y utilizar un almacenamiento que es un Azure Storage Account. Okay. ¿Es recomendable utilizar este tipo de servicios? Sí, se puede utilizar otro tipo de servicios. Correcto. También podemos utilizar, por ejemplo, un SQL, un Cosmos DB, un Oracle, o algún otro tipo de servicio de los que mencionábamos antes. Dentro de nuestro Azure Function también podríamos utilizar muchísimos otros servicios. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver es un poco más, un caso de uso más básico. Eso sí, este proceso básico, este diagrama de caso de uso básico puede ser básico, pero
a la larga puede ser que sea un poco más complejo. Entonces, para hacer este tipo de implementación, lo que hicimos fue algo muy sencillo. Microsoft lo que tiene interesante es que, vamos a ver, ok, acá, también tiene plataformas como Visual Studio o Visual Studio Code, las cuales nos facilitan lo que es el uso de todas estas herramientas de Azure Function, de Azure Storage, de Azure, etcétera, etcétera, de Azure, de lo que sea, SDKs, DLLs, ya los que estamos familiarizados con lo que es la programación, ya tenemos claro eso. Sin embargo, hay algunas cosas que en ciertos momentos nos sorprenden que Visual Studio tenga ya la integración automática. En nuestro caso, muy fácil. Entramos a un Visual Studio, cualquier versión de recomendable de 2019 en adelante. Si tenemos bien instalados nuestros plugins, nuestros servicios adicionales en Visual Studio, vamos a tener la opción de crear proyectos con plantillas de Azure Function. Si no lo tenemos, es probable que no lo hayamos instalado. Para ese caso, entonces, nos iríamos a lo que es el apartado de opciones, herramientas, instalar nuevas características y probablemente tengamos un check de Azure Function que debemos marcar e instalar. Una vez tengamos todo eso configurado, pues como vemos aquí en la pantalla, Visual Studio nos va a decir o nos va a permitir crear un proyecto de Azure Function. Cuando hacemos esto, nos va a pedir un poco de información adicional, como por ejemplo la versión de nuestro lenguaje, que en este caso es .NET o C#, con una versión de .NET 6.0. Sin embargo, también hay otras versiones, como por ejemplo la 3.1. Creo que por ahí está la 5. También nos vamos a encontrar algún otro tipo de versión que está en fase previa, que como recomendación utilicemos mejor lo que son versiones que están ya sentadas, que no están en base previa. Luego nos va a permitir optar por lo que es el tipo de función o el tipo de disparador. Recordemos, eso es algo que vimos al principio de la presentación. Podemos utilizar HTTP trigger. Podemos utilizar un disparador de tipo de tiempo, un timer, o utilizar otro tipo de disparador tal cual sea nuestra necesidad o nuestro requerimiento. Tenemos otros tipos de configuraciones, como utilizar lo que es Azure Web Job Storage, completamente opcional. Docker, si es que necesitamos utilizar ese tipo de característica. Y al final, muy importante, el tipo de autorización. Como ven aquí, esta autorización la tengo en el nivel de función. Esto quiere decir que, como mencionamos en el punto de seguridad, vamos a necesitar una llave o una clave para poder acceder a nuestra función. Cuando terminamos esta configuración, le vamos a dar Next y automáticamente Visual Studio va a generarnos lo que es nuestra plantilla de proyecto. Como vemos en la parte derecha, tenemos nuestra solución, nuestro proyecto llamado Function App 1. Incluso tiene el detalle de
agregarle el símbolo o el icono logo de Azure Function. Y tenemos nuestras funciones que, como vemos en la parte derecha, tenemos en nuestro caso un create, un delete, un read y un update, un CRUD, okay, un mantenimiento. Que lo que va a hacer es crear imágenes en nuestro blob storage. O mejor dicho, va a obtener imágenes que le mandemos y las va a almacenar en un storage account. Como vemos en nuestro código, en la parte izquierda o central de la pantalla, el propio Visual Studio nos proporciona una plantilla y sobre todo código ya establecido sobre cómo es que debemos programar nuestra función. En mi caso, lo único que se hizo fue agregar lo que son un pequeño código para lo que es la lógica de agregar o borrar o leer o actualizar en un storage account. Sin embargo, si podemos ver en el código, tenemos un apartado que dice Authorization Level. Este Authorization Level es muy importante porque nos va a definir qué tipo de acceso queremos que nuestra función tenga. Esto lo vamos a poder ver en la parte de parámetros de la función, donde tenemos el método que también podemos definir, sea queremos que sea un get, queremos que sea un post, un put, un patch, etcétera. También si de alguna manera necesitamos que nuestro Azure Function tenga una ruta específica, no queremos que salga el https azurefunction.net /API no sé qué. Entonces nosotros podemos sobreescribir ese URL para que se acceda de alguna otra forma, para, por decirlo de alguna manera, enmascarar ese URL. Y como les decía, la parte de la autorización, donde aquí el cambio que se realizó fue que en lugar de darle una seguridad, más bien se le puso como anónimo. En este caso no vamos a necesitar ningún tipo de clave de acceso. ¿Es recomendado hacer eso? No. ¿Okay? Sin embargo, para efectos de aquí del ejemplo, fue algo que se facilitó. Entonces, no es algo que se debería hacer. Sin embargo, sí existe la posibilidad de hacerlo en el caso de que queramos alguna Azure Function o una API que queramos publicar públicamente, valga la redundancia. Este ejemplo que está aquí solamente es el de crear, sin embargo los de delete, los de read y los de update son muy similares. Entonces vamos a pasar, lo único que va a cambiar es el tipo de método, el tipo de URL que vayamos a consultar. Una vez tengamos eso, el propio Visual Studio nos va a proporcionar lo que es la publicación sin tener que ir a un portal o hacer ningún tipo de configuración extra. Simplemente es darle un clic derecho y publicar ese Azure Function. Ahora, lo que quisimos hacer en este caso es, como ya tenemos nuestro Azure Function con nuestra lógica de negocio, pues nos hace falta una interfaz gráfica. En este caso lo que hicimos fue irnos al repositorio de GitHub de Microsoft y navegar por todos los proyectos que tienen en la galería para buscar algún tipo de proyecto que nos fuese útil para este tipo de ejemplo. En nuestro caso podríamos utilizar prácticamente cualquier tipo de proyecto, pero
optamos por este proyecto que es muy popular, que es el de Galería de Fotos, y que también existe implementado con el Azure Blob Storage. Simplemente lo que hacemos es replicar o clonar, como quieran llamar, ese proyecto, ese repositorio de Microsoft a nuestro Visual Studio, ejecutar, y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente con nuestro Azure Function publicado, conectar este Azure Function con nuestro proyecto de galería en este caso. Como ven en la parte derecha, el repositorio es un proyecto de MVC convencional con algunos contenidos, algunos scripts y sobre todo la interfaz gráfica, que es lo que necesitamos. Y en la parte izquierda es la ejecución de la misma, donde no hay nada, sino que está vacía. Una vez conectamos nuestro Azure Function con nuestro proyecto de MVC de galería, pues evidentemente lo que vamos a proceder es a utilizar lo que son las funciones, lo que es lo que les mostré antes: crear, borrar, el delete o actualizar. Si no tenemos nada extraño en nuestras funciones, en nuestros Azure Function, vamos a ver que todas estas imágenes se van a agregar en lo que es nuestro contenedor de Azure Storage Account sin ningún tipo de problema, perdón. Con el único detalle que le hicimos ahí un poco de nombres codificados, nada más. Entonces, para finalizar, vimos que en forma de resumen, vimos que Azure Function podemos integrarlo con cualquier tipo de servicio. Vimos también qué fue lo que define el Azure Function, cómo es que Microsoft lo define como tal, que es una solución que es disponible siempre bajo demanda, una solución serverless sobre todo. Vimos qué características tiene lo que es Azure Functions, sus disparadores, sus enlaces o bindings, como quieran llamarlo, características de todo lo que constituye lo que es Azure Function. Vimos un tema importante, usualmente olvidado, que es Durable Function, que los incito también, como decía antes, a investigar un poco más sobre ese tema. Vimos lo que fueron usos comunes, integraciones, que podemos integrar con servicios externos de terceros sin ningún tipo de problema. Los usos comunes como procesos de archivos, de datos, recordatorios, tareas, notificaciones, etcétera, etcétera. Vimos muy por encima, muy brevemente, lo que es el apartado de seguridad, que también, al igual que Durable Function, los invito a que investiguen sobre eso. Es más, si están pensando en utilizar una Azure Function, si esta charla les funciona para utilizar o los incita para utilizar este servicio de Azure Function, es obligado que investiguemos un poco más sobre lo que es seguridad. No nos quedemos con lo que se ha mencionado en esta parte. También lo que es los planes de hospedaje, plan de consumo, plan de premium, plan dedicado. Puede ser que cambien, pero a día de hoy esos tres son los que existen. Vimos características de cada uno. Sin embargo, nos queda muchísimo que mencionar sobre esos planes. También vayan a visualizar esas características que no se mencionaron. Y sobre todo,
quedarse con las buenas prácticas. Muchas veces cuando se hacen este tipo de charlas no se menciona mucho lo que es esas buenas prácticas. Entonces, quédense con esa parte también para cuando deban crear Azure Functions, tengan en cuenta ese tipo de prácticas, de tips o recomendaciones. Microsoft también, con todos estos puntos que vimos en nuestra agenda, también tiene muchísimas guías, muchísimos ejemplos, muchísimas guías paso a paso de cómo ir, digamos, creando, entendiendo mejor cómo es que funciona Azure Functions, cómo integrarlos a otros servicios, sobre todo esa parte. Y no hay mucho problema. El único problema tal vez sea que tenga que sacar su tiempo, sin embargo, es un tiempo bien empleado. Para finalizar, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el canal que es abierto acá de Teams. Y también pedirles que nos ayuden con una encuesta, que aquí tenemos en pantalla el código QR de esta encuesta, donde van a poder comentar sobre esta charla, valorarla, si en el caso de que les haya gustado, no les haya gustado, etcétera, y dejar sus comentarios. Sobre todo esa parte muy importante porque estamos pendientes de esos comentarios. También si quieren que veamos algunos temas en próximos eventos y alguna consideración que quieran agregar. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla acá en el chat. Y en caso contrario, entonces, también acá mi compañera Sofía también les compartió lo que es el link de la encuesta, por si no pudieron escanear un poco el código. Y sin más, entonces agradecerles el espacio y le doy paso acá a Sofía. Muchas gracias. Perfecto. Más bien, muchas gracias por la información que nos brindaste. Por ahí, como mencionó mi compañero, ahí agradeceríamos nos pueden apoyar completando la encuesta. Como indicó acá, les dejé también el link. En caso que no pudieran escanear el código o no tuvieran acceso a escanearlo, entonces para que ahí puedan completarlo y cualquier feedback que tengan en cuanto a la presentación, se los agradeceríamos bastante. Igualmente, cualquier duda o consulta que tengan, pueden dejárnoslas por acá. Igualmente pueden escribirnos a nuestros correos. Creo que tienen mi correo, entonces cualquier duda o apoyo que requieran con proyectos, me pueden escribir y con todo gusto los estaremos atendiendo y los estaría comunicando con el equipo respectivo que nos pueda apoyar, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente agradecerles el tiempo que nos brindaron el día de hoy. Esperamos que la información que les brindamos haya sido de bastante provecho y ya hemos aportado un poco más a su conocimiento. Y bueno, también los estaremos manteniendo informados acerca de próximos eventos que estaremos realizando. Entonces, les agradecemos bastante y esperamos que tengan un excelente día y un feliz resto de semana. Muchas gracias.